Okay. Bien. Buenas noches. En el marco de la clase Educación y Sostenibilidad en América Latina, estoy aquí con mis compañeras Jenny Abril y Erika Viviana Esmeral y mi persona Marisa Zárate para hablar de una historiografía que hace un recorrido por las diferentes paideias desde la Edad Antigua hasta el siglo XX. En este momento, mi compañera Jenny Abril va a hablar de la paideia griega antigua. Compañera. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a continuación pues hablaré un breve resumen sobre lo que fue la paideia antigua griega. Teniendo en cuenta pues las características principales, una de ellas fue que las mujeres hasta los 7 años fueron educadas frente al tema de la educación doméstica. Otra parte es que solo el género masculino era el único que tenía derecho a la educación. Hay que tener en cuenta que el género masculino estaba activo hasta los 18 años para prestar el servicio militar y las niñas para salir a realizar alguna actividad tenía que realizar acompañamiento de una persona adulta. Esto se generó en varios espacios del tema de la labor tanto doméstica como la labor militar en esta época. Se fundamentó también en el liderazgo. Ok. Recordemos, profe, también que en esa paideia griega antigua la educación era excluyente porque trataba únicamente de la educación para la aristocracia, ¿no? Habíamos retocado ese tema. Bien, continuamos con la paideia griega helenista. La paideia griega helenista se dio después del imperio de Alejandro Magno y tiene unas características de expansión. Era una paideia en donde se intentaba llevar el conocimiento a todas partes y se basaba en la relación maestro-discípulo. Sin embargo, esta paideia se basaba en las bibliotecas y por consiguiente era excluyente, pues para poder acceder a la educación usted tenía que saber leer y escribir, y en esta época antigua pues eso no era accesible a todas las personas. Es en esta época donde hacemos la transición de la memoria oral a la memoria escrita. Y también es donde inicialmente se reconoce al maestro como con la vocación universal de poder y se reconoce al maestro como el artesano del poder. A continuación vamos a hablar de la paideia Christi. Bueno, aquí se referencia un hecho muy importante que dio pues un rumbo a la cultura del occidente, donde aparte de eso se veían grandes reflexiones en el siglo XVIII, donde se dio como una determinación de la religión cristiana y aparte de eso el pensamiento cristiano, ¿sí? Donde también se elevó el tema del poder y la toma de decisiones que se dieron allí entre estos individuos. Listo. A mí la paideia Christi me parece muy importante porque ellos se basan es una teoría, es una paideia teocéntrica donde se basa en los principios de Dios, pero allí surge algo que es muy importante para mí y que se ha transmitido hasta hoy en día, en donde ellos se basaban en los preceptos de el entendimiento, la virtud y la gracia. El entendimiento como la capacidad de conocer, de adquirir conocimiento y conocer la verdad, la virtud de apetecer el bien y la gracia, el conocimiento y la virtud conforman la gracia. Es en esta época donde surgen los códigos de ética y en donde se inicia esa vocación de la humanidad por buscar el bien, que me parece que es algo muy importante que se creó en esa paideia y que todavía debemos mantenerlo hasta la edad. La idea Christi. Listo. Profe Erika, mi nueva compañera, nos va a hablar de la paideia. Hay algunos aspectos de la paideia humanista que son de impacto en la sociedad en ese momento, que era hacer énfasis en las humanidades clásicas, el desarrollo del pensamiento crítico, lo que acabamos de decir, la educación integral y la formación del carácter, siempre se enfocaba como en esa parte, y la promoción de la educación para todos, siempre todos tenían derecho a la educación. De la paideia, no sé ustedes qué. En la paideia humanista se pasó del modelo teocéntrico al modelo antropocéntrico, entonces el hombre pasó a ser la parte principal de ese modelo educativo, pero no solo eso, sino que fue el imperio de la razón. Entonces muchas ciencias empíricas que se manejaban antes empezaron a seguir el motivo positivista, el motivo científico y empezaron a validarse de manera donde pudieran ser comprobadas. Se dejó un poco de lado algunas ciencias de la parte
personal o de la parte, digamos, del sentido del ser humano en favor de la razón. Pero no, en ninguna parte de la paideia humanista nosotros hablamos de la búsqueda del bien, sino la razón por la razón. Y Por la también razón. recordar que el modelo actual el modelo educativo actual que nosotros tenemos se basa en ese modelo humanista, viene de la parte del Marqués de Condorcet, en donde aplicamos ese modelo humanista, pero también es importante pensar que ese modelo completamente racionalista se puso al frente a favor del capitalismo y fue el primero que empezó a instrumentalizar al hombre. Profe, más Sí, adelante en señora. el siglo XVIII, usted nos iba a hablar de Pestalozzi, del modelo de Sí, Pestalozzi. señora. Representa una importante innovación en la pedagogía y ha dejado un legado en la educación moderna. Entonces, este enfoque educativo se basaba en una serie de principios fundamentales. El primero era la educación holística. Pestalozzi enfatizaba la importancia de la educación integral, que desarrollaba todas las facultades del individuo. Como segundo, es un método intuitivo y sensorial. El enfoque pedagógico se basaba en la experiencia directa y de la observación. También aparece otro enfoque que es la individualización del aprendizaje. Reconocía la diversidad de los estudiantes, abogaba por adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada uno. O sea, la necesidad que un estudiante tenía se enfocaba a ese. Entonces, ese era como... Y también se enfocaba en la educación moral y crítica. Pestalozzi creía en la importancia de involucrar valores como educación relevante y aplicable a la vida cotidiana de cada persona. Entonces, en resumen, Pestalozzi representa una importante contribución a la pedagogía moderna, caracterizado por su enfoque intuitivo, centrado, hacía también énfasis a la educación integral, como se los decía, y a la individualización del aprendizaje. Recordemos que Pestalozzi hizo los centros educativos populares y que en este momento ya había una progresión de la burguesía y él inició primero un tipo de democratización de la educación, donde la educación ya no era solo para las clases aristocráticas, y segundo, una educación muy práctica, casi podemos decir que fue el primer modelo de escuela activa que se realizó. Sí. Bueno, después de Pestalozzi surgieron otros modelos educativos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Círculo de Viena, en donde pedagogos como John Herbert inician el desarrollo de las ciencias de la educación, y es en este punto donde ciertas disciplinas incursionan en la educación. Incursiona la sociología, incursiona el biologicismo, incursiona en la psicología, con unas prácticas que incursionan en los modelos educativos, pero que realmente no son unas prácticas conductistas, sino necesariamente unas prácticas pedagógicas. Ahí, pues, por ejemplo, a mí cuando estaba revisando este tema me llamó mucho la atención, que es donde incursionan las teorías de Pavlov, y Pavlov pues hace un condicionamiento y de alguna manera una manipulación, ¿no?, del educando. Y ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX surge María Montessori. María Montessori fue una pedagoga italiana que hizo un gran aporte a la educación con su desarrollo de un método de educación integral también, que era muy intuitivo y que estaba lleno de libertad y permitía que el estudiante aprendiera de manera autónoma según sus capacidades. Esta era una educación, una formación integral, con valores, era una formación didáctica y muy libre, y que acompañaba y guiaba al estudiante. Entonces, hasta ahí hacemos una revisión historiográfica de los diferentes modelos desde la historia antigua hasta el modelo actual. En mi opinión personal, yo pienso que nosotros podemos rescatar algunas cosas de los modelos antiguos que han pasado, y que hacer estas revisiones historiográficas nos permite identificar cuáles son los puntos relevantes de lo que vamos a mantener ahora como una escuela sostenible, o sea, lo que nosotros buscamos y queremos tener como una escuela sostenible. Yo pienso que es muy importante tomar desde la etapa antigua el aporte de Hesiodo. Hesiodo fue el primero que abogó por una democratización de la educación. De la paideia Christi me parece fundamental la parte de la ética y de la búsqueda del bien, porque pienso que es más importante que seamos seres humanos y no seres completa y perfectamente racionales. Y pienso que la pedagogía activa, la escuela activa y la escuela nueva, es una de las pedagogías que podemos mantener porque son muy prácticas, son integrales y ayudan a la formación de los estudiantes, son holísticas desde todos los ángulos de la vida.
época, de aquella, pero no, hay conceptos y hay herramientas que ellos colocaban en práctica que nos sirven ahorita en la actualidad nosotros como docentes. Entonces es como rescatar cada cosita de cada enfoque y uno como ponerlo en práctica, Jenny. son una herramienta. Sí, señor. Y que cabe resaltar que se puede hacer un paralelo de donde se toman las cosas buenas y las cosas malas. Igual las cosas que pasaron en la antigüedad nos sirven como base para dar una mejor educación a nuestros Exactamente. estudiantes actualmente, creando pues buenos hábitos y nuevos aprendizajes significativos que nos colaboren como con un método estratégico para poder impartir conocimientos no solo de forma conductista, sino de forma constructivista y que ellos creen, innoven y sea un método progresivo tanto para los niños como las niñas y adolescentes. Sí, señora. Bien, compañeras, me ha parecido muy productivo esta revisión, esta actividad sobre la revisión historiográfica de los diferentes paideas y modelos educativos desde la edad antigua hasta el siglo XX. Buenas noches. Profe Jenny, buenas noches. Buenas noches.